Para asegurar la buena salud y condición física de los menores, es necesario supervisar los alimentos que ingieren no solo en casa, sino también en la escuela. Aquí los detalles sobre la situación actual de la regulación de alimentos y bebidas. En México, 9.7% de menores de 5 años sufren sobrepeso, lo que nos coloca como el país con mayor número de niños con este padecimiento y los condiciona a adquirir diabetes a temprana edad, siendo la Ciudad de México la entidad donde se concentra la mayor parte de estos, menciona la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 1 de cada 3 niños, más prácticamente de 5 a 11 años, es decir, los que están en las primarias, tienen sobrepeso y obesidad. Esto equivale a más de 4 millones de niños con esta condición. Y el 35% de los adolescentes entre 12 y 19 años presentan este problema. Los alimentos y bebidas que los niños y jóvenes ingieren en las escuelas es uno de los principales motivos del sobrepeso en ellos, ya que llegan a consumir alrededor de 561 kilocalorías en la hora del receso, una cantidad superior a lo que necesitan, según estudios del Instituto Nacional de Salud Pública. A que la escuela tiene una responsabilidad sobre la garantía del derecho a la salud, y eso significa que lo que los niños comen en el contexto y en el horario escolar, en el establecimiento educativo, es responsabilidad del Estado. Es por eso que es importante desarrollar instrumentos y métodos de supervisión en las escuelas para asegurar que lo implementado en el Diario Oficial de la Federación sobre los lineamientos que regulan la oferta de alimentos y bebidas en las escuelas se lleven a cabo y prevenir este problema de salud en el sector más joven de la población. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.